apreciados hermanos sacerdotes, apreciado diácono presente, pueblo de Dios que viene de varias parroquias, lo acojo con cariño, con amor, y aquellos que nos siguen a través de la televisión Mía TV, Televida, Canal de la Familia, Radio Callacoa, Radio Horizonte, el canal de YouTube de la Basílica, redes sociales. Le envío un saludo muy especial. Lo que puedan, pueden acomodarse. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema central de la liturgia de la palabra de este domingo es el tema de la humildad en la práctica de nuestra fe. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas: profeta Sofonías, San Pablo a los Corintios y el Evangelio de Mateo. En el libro del profeta Sofonías encontramos 3 palabras que son fundamentales para comprender el texto de la primera lectura. Es la palabra buscar. Y comienza el profeta: busquen al Señor los humildes de la tierra. ¿Cuáles condiciones coloca el profeta Sofonías para vivir la humildad? Lo primero, que practique el derecho. Practicar el derecho es cumplir los mandamientos de la ley de Dios, es cumplir con las leyes de nuestra sociedad. Y menciona por segunda vez: busca la justicia, busca la humildad. Y repite en 2 ocasiones la palabra humildad. Ahí está la grandeza del cristiano: practicar esa humildad que viene del Señor. Pero en la segunda parte del texto del profeta Sofonías nos habla de un pequeño grupo, un resto, no una gran multitud, sino un grupo determinado hace una opción radical por Dios. Dice claramente: el resto de Israel no hará más el mal, no hablará mentira, de su boca no sale engaño. En una palabra, la vivencia de Dios en su corazón. Y es el humilde
Generalmente la humildad nos lleva a nosotros a lograr lo que se llama la felicidad. Palabra tan utilizada en la época de hoy. Quiero ser feliz. Pero la felicidad tiene conexión con las cosas materiales. Tiene conexión con el consumo, con el tener, con el dinero. Muchas personas piensan que felicidad es tener dinero en abundancia, es tener cosas en la vida. Y ahí no está nuestra felicidad. Tener cosas son los medios, pero no debe ser lo fundamental para lograr una felicidad plena. Y hoy en el Salmo lo dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando se habla de pobre en el espíritu, no tiene conexión con la pobreza material, sino que tiene un corazón para el discernimiento, un corazón para decidir lo que le agrada a Dios. Vivir como Dios quiere en este mundo. Esa es la humildad de corazón. Por eso, lo contrario de la humildad de corazón es la soberbia, la prepotencia, el orgullo humano que invade la existencia de muchas personas, creyentes y no creyentes. La soberbia, la prepotencia, que en una palabra son complejos de inseguridad. Cuando ustedes observen una persona prepotente, orgullosa, altanera, es porque tiene mucha inseguridad y vive una vida insatisfecha. Pero una persona humilde, sencilla, aunque tenga la intelectualidad, la sapiencia, o tenga bastante conocimiento, siempre va actuando con rectitud de corazón, con humildad de corazón, porque descubre el horizonte que hay Dios en él o en ella. Y descubrir ese horizonte de Dios en el corazón es el humilde. Por eso este pequeño grupo, el resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. Por eso los cristianos tenemos que cuidarnos mucho de la prepotencia humana, del orgullo humano, de despreciar a los demás, aunque no sea de tu religión. El soberbio o la soberbia nunca es de Dios, ni la rabia nunca es de Dios. Y a veces
muchas personas se dejan, en nombre inclusive de Dios, utilizarse de Satanás. Satanás lo utiliza en nombre de Dios para vivir la soberbia, para vivir la prepotencia. Y Dios con el tiempo destruye el soberbio y destruye el prepotente, porque eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Y lo peor es disfrazarse de Dios para ser prepotente y soberbio. Eso es lo peor. Y Dios siempre tiene su salida con el soberbio. Y con el tiempo, Dios le pasa su lección. Y por eso dice hoy el profeta Sofonías: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Mateo. Yo hago una comparación entre el lugar llano y el lugar montañoso. Dice hoy la palabra de Dios: al ver Jesús el gentío, subió al monte. El monte quiere decir encuentro. Y si subió es porque hay una altura, una diferencia entre lo llano y la altura. Y dice la palabra: subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Abrieron su boca y les enseñaba. Abandonó el llano, abandonó el mundo de todas las composiciones sociales, del pecado, de la palabra soberbia, de la palabra prepotencia. Y ahí está el ejemplo más bonito, que Jesucristo se distancia de lo llano, se distancia del mundo para predicar la pureza, para predicar a Dios, para predicar la dulzura, para predicar el amor de Dios. Y eso lo puede hacer un sacerdote o cualquier cristiano, pero no llenarse su corazón de veneno, porque la prédica de Dios no es veneno, es bondad, es amor, es misericordia. Y eso es lo que predica hoy el Evangelio de Mateo, un llamado a la humildad, a la sencillez. Cuando yo observo por televisión muchas prédicas que están llenos de veneno, que están llenos de prepotencia, dando de bofeteada a los propios cristianos, aunque no sean de nuestra religión, yo digo, qué pena y qué tristeza tiene ese corazón, porque está lleno de veneno y de soberbia y prepotencia. Y eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Y hoy lo dice la palabra de Dios claro: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Hay que entender en la mentalidad judía
¿Qué quiere decir los pobres en el espíritu? En nuestra cultura occidental es algo emocional. Hablamos de corazón bueno, el corazón bondadoso, tener un corazón grande para amar. Se mezclan las emociones. Pero para el mundo judío, el que tiene espíritu de pobre es aquel que tiene discernimiento, aquel que reflexiona, que medita a profundidad las cosas de Dios. Y la primera pregunta de hoy para nosotros: yo soy pobre de espíritu en mi accionar, en mi vida cotidiana, o estoy lleno de soberbia, de ese orgullo humano, tener veneno para el otro. Si va actuando así, te está distanciando de ser pobre en el espíritu. Buenaventurados los mansos, buenaventurados los que lloran. Aquí llorar quiere decir ver la exterioridad del mundo, ver el sufrimiento de los demás, ver el abismo que hay de las clases sociales, ver el maltrato de miles de personas, ver a los niños y a las niñas caminando por nuestras avenidas, abandonados y tristes, sin consuelo ni refugio. Ver a miles de extranjeros en el mundo entero que no tienen seguridad, que no tienen trabajo. Por todo eso uno llora y tiene lamentaciones y se llena el corazón de tristeza. Y dice la palabra de Dios: porque ellos serán consolados. Por eso nosotros, los cristianos, haciendo una lectura seria del Evangelio de Mateo hoy, de la bienaventuranza, vamos a descubrir que nuestra felicidad está en la cruz, no está en el bienestar, no está en tener fortuna, propiedades. Ahí no está nuestra felicidad. Eso es un medio para sobrevivir, pero no está la felicidad. Nuestra felicidad está en asumir la cruz de cada día. Y asumiendo la cruz de cada día, vamos promoviendo cristianamente la fe. Vamos promoviendo el ser humano de una forma integral. Vamos tomando conciencia de Dios en el mundo. Vamos humanizando a los demás. Es asumir la cruz. Pero la cruz es algo transitorio, pero es necesario para el cristiano. La cruz es transitorio porque Cristo murió y al tercer día resucitó. Pero asumió al humilde, asumió al pobre, asumió al abandonado, curó a muchos enfermos. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. Los limpios
de corazón. Aquí también está relacionado el concepto de ser limpio. Aquel que no tiene maldad, aquel que no calumnia con su lengua, aquel que no va siendo maquinaria de la maldad en el mundo, porque toda la maldad y todo el odio y todo el rechazo y todas murmuraciones, chisme, es planificado por el pensamiento, es planificado por tu persona. Aunque tú no creas que nadie lo sepa, pero lo sabe Dios, que tú eres chismoso, que tú odias, que tú divides. Lo sabe tu conciencia, que no actúa correctamente. Por eso tenemos que tener un corazón limpio. El que tiene un corazón limpio no anda colocando, como decimos los dominicanos, guineitos sueltos por el suelo para que rebalen la gente, cácara de guineo para que rebalen la gente. Así hay muchos cristianos que viven tirando cácara de guineo maduro. Cuando la pise, la gente se cae. Y así no somos cristianos. El cristiano debe ser limpio, debe ser transparente, debe tener un corazón grande para amar. Y en la primera parte, eso es lo que nos indica Dios a través del Evangelio de Mateo. La capacidad de amar, la capacidad de perdonar, la capacidad de tener al otro en nuestros corazones. Así solamente se entiende hoy la palabra de Dios. ¿Qué dice al final? Buenaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Buenaventurados ustedes cuando los insulten, lo persigan, lo calumnien de cualquier modo por mi causa. Por eso, por Cristo, que nos calumnien, que nos metan en la cárcel, recibir martirio por Cristo, pero nunca vamos a recibir un martirio por buscar dinero, por buscar la grandeza de ese mundo, por buscar cosas materiales, por buscar riqueza. ¿Dónde está la causa de Jesucristo? Cuando uno defiende a los débiles, cuando uno defiende la fe cristiana, cuando uno defiende la vida humana desde la concepción, desde la adolescencia, desde la adultez. Eso es la lucha que tenemos, que a veces somos perseguidos, hasta calumniados, cuando uno quiere hacer la cosa bien. ¿Qué dice el profeta Isaías? El justo me resulta incómodo, porque no está de acuerdo con los planes de maldad que yo hago. El justo me resulta incómodo. Y por eso ser justo, ser correcto, seguir a Cristo con rectitud, porque muchas y muchas siguen a Cristo, pero no lo siguen con rectitud, sino que su corazón es un relajo. Cuando yo maltrato a los demás, cuando yo calumnio a los demás, yo no soy capaz de calumniar a otro hermano de otra iglesia, porque si lo hago, estoy traicionando el amor misericordioso de Dios, porque estoy traicionando los mandamientos de Dios que me dicen amar al prójimo.
No, el cristianismo no es eso. El cristianismo no es una lucha libre. El cristianismo es con la fuerza del amor que tenemos que conquistar a los demás. No con la fuerza de la soberbia, no con la fuerza del odio, no con la fuerza de la calumnia. Eso no es cristiano, eso viene de Satanás. Es con la fuerza interior de Dios. Y por eso cuando luchamos a favor de Dios, por el pobre, por el abandonado, por los inmigrantes, por los refugiados, debe partir no de un aspecto de una ONG, sino por el estilo de vida de ser cristiano. Es un llamado hoy, un programa de vida que nos presenta el Evangelio de Mateo. Y termino con la segunda lectura de hoy. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que los necios del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, los necios. Y hay muchos cristianos que son necios. Y el necio es el que molesta. El necio es el que calumnia. El necio es el que provoca división entre nosotros. No te dejes llamar necio ni necia. Y no te dejes conducir de la soberbia. Porque la soberbia viene de Satanás. Y la humildad viene de Dios. Que así sea. Amén.